Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como veis, esto es sábado, acabábamos de llegar del camping y bueno, lo primero que hicimos fue bañar a Kira porque estaba bastante sucia. Ella la verdad es que se porta muy bien, se queda muy quietecita. José es el que se encarga de ello, mientras yo ayudo a Iker y a Inara a deshacer las maletas. Porque bueno, pues ya veis, las vacaciones ya se han acabado, es hora de volver a la rutina, de volver a la normalidad. Hoy ya tengo puesta una lavadora, he lavado primero las toallas y bueno, mañana que es domingo me encargaré, pondré alguna lavadora más y ya lo que me falte, lo que me quede lo dejaré para el lunes. Y ya es lunes, la verdad es que cuesta volver a la normalidad después de las vacaciones. Así que yo prefiero empezar con calma. Hoy, por ejemplo, un buen desayuno para arrancar el día con energía. ¿Y no os cuesta retomar las rutinas? A mí sí, a veces mucho. Pero bueno, con el paso del tiempo yo he aprendido que lo importante es hacerlo poco a poco, volver a dormir a mi hora, intentar comer un poquito mejor sin presionarme demasiado. Y algo que a mí me va muy bien hacer es ponerme pequeñas metas. Eso sí, que sean pequeñas, que sean realistas, porque bueno, tampoco me puedo proponer levantarme todos los días a las 7 de la mañana para irme a correr si no he salido a correr nunca. Hoy tengo muchísimo por hacer, tengo ropa que recoger, también tengo lavadoras para poner. Lo primero que voy a hacer es recoger la ropa de la terraza, así ya libero el espacio y puedo ir limpiando el balcón. Me gusta empezar por aquí porque cuando el balcón está limpio siento que tengo más libertad para estar entrando y saliendo sin estar pisando la suciedad. Las macetas las regué en cuanto llegué. Estas son Potus y la verdad es que aguantan súper bien, incluso después de más de una semana sin agua. Sin embargo, me da penita decirlo, pero las que tenía en la galería, que son aromáticas, no corrieron la misma suerte, se han estropeado. Claro, bueno, pues esas necesitan agua todos los días y como no tenía nadie que viniera a regármelas, pues al final, pues eso, pues se secaron. Cuando vuelvo de vacaciones me gusta priorizar, así que empiezo por lo que más sucio está, bueno, pues como son la terraza, las persianas, las ventanas. Una vez ya limpio lo de fuera, el interior me cuesta muchísimo menos, ya es solo un poquito de polvo. Además, antes de irme me lo dejé todo ordenado, así que la verdad que no está muy sucio. Esto es algo que aprendí, dejar la casa limpia antes de salir de viaje es un regalo para tu yo del futuro. Regresar y encontrar todo en orden hace que la vuelta a la rutina sea muchísimo más llevadera. Y bueno, pues como yo siempre os digo, es que limpiar no se trata solo de quitar el polvo, también es preparar espacios para que la vida fluya muchísimo mejor. Las persianas, cuando las limpio más a fondo, utilizo la vaporeta, pero bueno, para darles así un repaso rápido, utilizo la mezcla de aloe vera del Mercadona, que me encanta, yo lo he dicho muchas veces. Me deja una sensación súper fresca en el ambiente y hace que todo el espacio se sienta más limpio y agradable.
Además me gusta mucho el brillo que deja tanto en las ventanas como en las barandillas y en todo lo que es aluminio blanco. Al final, pues usar productos que nos gusten y que huelan bien y dejen brillo hacen que la tarea sea muchísimo más agradable. Y para las ventanas utilizo mis famosas bayetas de PVA de Vileda, que ya os he recomendado muchas veces. Yo os digo de nuevo, 100% recomendables porque son súper fáciles de usar y realmente me facilitan muchísimo la limpieza. Y ahora, como las ventanas han estado un poquito más de tiempo sin limpiar, tienen algo más de polvo, pero no pasa nada. Simplemente voy enjuagando la bayeta más a menudo y así voy eliminando toda la suciedad sin ningún esfuerzo. Para las mosquiteras me gusta utilizar este atrapapolvo que compré de Amazon. Ya sabéis que las mosquiteras acumulan muchísimo polvo si no se hacen a menudo. Yo es algo que repaso todas las semanas y la verdad que con este atrapapolvo en un momentito está hecho. Me encanta porque no tengo que desmontarlas ni hacer un gran lío enorme y quedan limpias al instante. Y yo creo que la limpieza es así, pequeños cuidados constantes evitan que se acumulen problemas mayores. Y si además usamos herramientas que nos facilitan la tarea, además de limpiar, pues también, ¿por qué no?, disfrutamos del proceso. Y otra de las cosas que me gusta hacer al volver de las vacaciones es lavar las cortinas. Me encanta esa olorcita que dejan del suavizante al colgarlas. Es un aroma suave y fresco que se mantiene perfectamente, bueno, pues qué os diría yo, hasta el día siguiente. Solía sacar los ganchos para lavar las cortinas, pero alguna de vosotras me recomendasteis que no los sacara y que utilizara una malla. La verdad que es un consejo genial, me ha facilitado muchísimo y me ha ahorrado muchísimo tiempo el lavado de las cortinas. La verdad que muchas gracias, me encanta recibir vuestros consejos. Es una señal de que entre nosotras nos ayudamos y bueno, y podemos compartir trucos para que todo nos sea más fácil. Antes de que se pare la lavadora voy a dejar limpio el riel y las zonas altas de la ventana. Así cuando termine la lavadora podré colgar las cortinas al momento y ya estarán listas, porque quiero preparar también unas galletas de avena. A José le gusta tener algo listo para desayunar y además yo también quiero tener algo para la hora del café. Estas galletas, bueno, ya sabéis que la he hecho en alguna otra ocasión, son las galletas de avena. Lo único que voy a hacer esta vez es que voy a sustituir el azúcar por stevia. Bueno, ya utilizaba hace tiempo la stevia, pero Iker y Ainara notaban sabor y dejé de utilizarlo, pero quiero volver a intentar que volver a comer, a utilizar la stevia. Os voy a dejar las cantidades exactas por aquí arriba a un ladito, izquierda o derecha, no sé. Y lo único que sí que yo le añado, es muy facilita de hacer, lo único sí que yo le añado son las pepitas de chocolate. Y aunque quiero empezar a intentar comer más sano, el chocolate es algo que necesito sacármelo muy poco a poco.
Me acabo de dar cuenta que me he quedado sin papel de horno, así que voy a utilizar papel albal. No me gusta que se manche la bandeja y además con el papel albal evito que se peguen. Simplemente ahora les doy la forma con 2 cucharas, les doy la forma de galletas y las introduzco en el horno, que serán unos 10-12 minutos a 180 grados, caliente arriba y abajo. Y quedan unas galletas que de verdad os digo, os recomiendo que las hagáis porque están riquísimas. Sí que me habéis dicho algunas de vosotras que ya las habéis hecho y que os encantan y me alegro un montón. De verdad no os podéis imaginar cuando me decís que hacéis mis recetas y que os gustan, la ilusión de verdad que me hace. Y antes de limpiar el polvo del salón voy a empezar a recoger la ropa que tenía por aquí encima. Yo necesito tenerlo todo despejado y todo ordenado antes de seguir con la siguiente tarea. Y ya os he dicho muchas veces lo importante que es hacer algo mientras pliegas la ropa. Quiero decir, yo en mi caso me he puesto la tele. Es algo que me gusta. Plegar la ropa, aunque a mucha gente no le guste, la verdad que a mí me relaja un montón. Me gusta ir doblando las prendas, ir plegándolas y dejándolas perfectas. Es un proceso que disfruto como casi si estuviera preparando un pastel o un postre. Creo que nosotros mismos podemos convertir las tareas del hogar en momentos agradables si las hacemos con calma y con atención. Incluso algo tan simple como plegar la ropa puede llegar a ser hasta terapéutico si lo hacemos a nuestro ritmo y con un poco de disfrute. Y bueno, pues las galletas ya están. Mirad qué pinta más buena. La verdad que es una manera de comer medianamente sano. Es verdad que lleva un poquito de harina, sí, lleva muy poquita harina. Lleva las pepitas de chocolate y el aceite de girasol, pero bueno, si lo queréis hacer más sano, podéis perfectamente sustituir esos ingredientes. Me encanta ese aroma fresco y limpio que dejan después del suavizante. Es una de esas pequeñas cosas que hacen que cuidar la casa sea realmente satisfactorio.
Y ya voy a poner la última lavadora de lo que traje de vacaciones. Esta camiseta es de Paula, me sabe muy mal porque se ha manchado, no sé en qué momento pasó, pero bueno, me imagino que al ponerla con algún bañador mojado negro, algo pudo desteñir. Ya me pasó esto antes con una prenda de Ainara, que la metí en la lavadora sin darme cuenta y luego esa mancha nunca más salió. En esta ocasión quiero lavarla con un poquito de lejía antes de meterla a la lavadora. Así que si alguna sabéis algún truco, me encantaría que me lo dijerais y a ver qué puedo hacer. Voy a seguir las instrucciones del envase de la lejía, dice que con agua caliente para manchas más resistentes y con medio vasito de lejía. Y mientras dejo la camiseta en remojo, voy a empezar con la limpieza de la ventana de la galería. Y ya sabéis, como en todo, que yo empiezo por las partes altas. Me gusta hacerlo poco a poco y asegurándome de quitar bien el polvo y la suciedad acumulada. La bayeta que estoy utilizando ahora solo la utilizo para las ventanas. Bueno, no os tengo que decir que es la de PVA, de Vileda, como os digo siempre, pero bueno, por si alguna no lo sabe, lo vuelvo a repetir. Utilizo diferentes para diferentes zonas de la casa y bueno, las distingo pues porque o cambia el color o bien le hago unos cortes en las puntas y bueno, yo me lo organizo de esa forma. Este plumero para limpiar las mosquiteras por fuera me viene genial porque al llevar el palo extensible puedo llegar a las zonas más altas y la verdad es que esto me facilita muchísimo el trabajo. Y ya si os habéis dado cuenta tengo una ventana que es fija aquí en la galería, entonces para limpiarla por fuera utilizo la mopa triangular que al llevar un poquito de velcro y la bayeta al estar mojada no se resbalan y la verdad que se fija bastante bien. Y como la bayeta es una bayeta que no necesitas aclarar porque no deja marcas, me viene súper bien, me viene genial la verdad para limpiar las ventanas por fuera. De momento no han salido las manchas de la camiseta de Paula. De todas formas le voy a poner un poquito de quitamanchas, le restriego un poquito y lo introduzco en la lavadora. Y ya puesta la última lavadora voy a continuar a acabar con la limpieza de la galería. Yo es algo que también limpio todas las semanas. Es muy facilito, la verdad que como tengo una galería así tan pequeñita, la limpio en un momento. No me cuesta nada y siempre la tengo, pues bueno, pues siempre la tengo recogida y en orden.
Y ya una vez hecho todo lo que más costaba, que era lo que más sucio había, ya empiezo con la limpieza del salón. Aquí es solo quitar un poquito el polvo porque la verdad que no está muy sucio. Como ya os he dicho antes, a mí me gusta dejarlo todo limpio antes de irme para que si al volver me sea muchísimo más fácil. Creo que esa planificación hace que la vuelta a la rutina sea mucho más llevadera. Limpiar de manera constante y organizada no solo mantiene la casa bonita, sino que también nos ayuda a sentirnos más tranquilos y en control del hogar. Ya sabéis que a mí me gusta ir limpiando el polvo paso a paso y siempre en orden, de arriba a abajo. Así, bueno, pues así me aseguro de no dejar nada olvidado y de que todo esté realmente limpio. Repaso también cada figura, cada detalle, me gusta fijarme en todo, porque al final, pues como yo digo, son esos pequeños detalles los que hacen que la casa se vea cuidada y acogedora. No hace falta tener una casa bonita, sino, como yo os digo, cuidada. Limpiar con calma y atención convierte una tarea cotidiana en un momento de cuidado del hogar. Para mí, la paciencia y el orden son claves en estas rutinas. Cuando lo haces despacio y con intención, no solo queda limpio, sino que también te sientes más tranquilo y conectado con tu espacio. Así que, como os digo siempre, lo importante no es tener un hogar con lujos, sino un hogar en el que tú te sientas bien, cómodo y a gusto. Un hogar acogedor no depende de lo que compres ni de lo que tengas, sino de cómo lo cuidas y cómo lo haces tuyo. Simplemente cada detalle, cada rincón que organizas o que limpias contribuye a que el espacio sea más agradable y que al final pues refleje nuestra personalidad. Lo más importante y valioso es sentirnos en paz en nuestra propia casa, y eso es algo que todos podemos conseguir paso a paso y con un poquito de cariño. Y ya por último, para acabar con el salón, me queda repasar las sillas. Me gusta hacerlo con este aspirador de mano, que la verdad es súper cómodo y muy manejable. Bueno, ya sabéis, lo compré de Amazon porque muchas me habéis preguntado. Y bueno, tenéis el enlace en la cajita de descripción por si os interesa. Ya os digo, me encanta porque es súper manejable, no pesa nada, tiene bastante potencia. Así que en un momentito les quito el polvo. Yo suelo hacer esto cada 2 semanas más o menos. Para mí mantener estas pequeñas rutinas hacen que, bueno, al final la limpieza general me sea muchísimo más fácil.
Ya por último le doy un repaso a la cocina porque tengo que ponerme ya a hacer la comida. Hoy quiero hacer un arroz Nelva, se hace con arroz basmati. El arroz basmati, para el que no lo sepa, es un arroz aromático y tipo así es un arroz largo, aunque yo últimamente lo estoy haciendo con arroz largo normal y la verdad queda súper bien también, casi diría que igual. Es una receta que es súper facilísima de hacer. Yo la hacía mucho cuando trabajaba fuera de casa porque la hacía el día anterior y al día siguiente estaba aún más buena, porque ese arroz no se pasa, ni se pega, ni nada, queda sueltecito, a mis hijos les encanta. Así que voy a acabar de limpiar esto pronto y ya enseguida me pongo con ella. Y como os decía, bueno, pues el arroz Nelva es una receta de Thermomix, aunque bueno, aunque si no tenéis Thermomix perfectamente la podéis preparar sin ella. Y es muy facilito de hacer, simplemente corto una cebolla en cuartos y una zanahoria a trozos grandes y lo troceo en la Thermomix con un poquito de aceite y luego lo sofrío. Mientras tanto, en una paella voy a freír el bacon y voy a hacer unos huevos revueltos. El bacon y los huevos revueltos, a ver, el bacon en la receta de Thermomix se hace en el microondas, que queda muy bueno y crujiente. Sí que es verdad que al ser bacon, imaginaros, empieza a saltar el aceite y el microondas se hace un asco, así que me es muchísimo más fácil hacerlo en una paella, en una sartén. Y los huevos revueltos se hacen en la misma Thermomix, pero bueno, yo ya que tengo la sartén sucia, lo hago todo en la sartén y acabo antes. Ya simplemente voy haciendo todo esto, lo voy mezclando todo en una olla y bueno, y en la Thermomix finalmente lo que hago es el arroz y ya está. Ya veis que es súper facilísima, que no tiene nada. Además, si lo haces todo en Thermomix, tampoco se ensucia mucho. Yo la Thermomix es verdad que luego la meto al lavavajillas y la verdad es que queda perfecta. Es ideal para días con poco tiempo. Además es súper económica porque lleva ingredientes súper accesibles y económicos. Es versátil porque puedes adaptarlo a tus gustos y a lo que tengas en casa, porque finalmente al arroz puedes echarle lo que quieras. Si hay algo que... Yo de vez en cuando le echo un poquito de curry. Es ideal también para tuppers, para si te lo tienes que llevar al trabajo porque se conserva súper bien y sabe delicioso al día siguiente. Los huevos, he echado 6 huevos, pero bueno, podéis echarlo un poco a vuestro gusto, si os gusta más, y si os gustan menos huevos, pues menos huevos.
Para hervir el arroz lo único que le he echado son 3 ajitos pelados y 50 mililitros de aceite de oliva. Pongo el cubilete para pesar el arroz y luego, bueno, lo saco con el cubilete y en el mismo cubilete lavo el arroz. Por último ya le añado una cucharada de sal y añado el agua. Es una receta que ya os digo que es de Thermomix, por lo que podéis buscar la receta por internet y solo tenéis que buscar pues arroz Nelva. Así que como siempre, una receta más. Yo os recomiendo que si os gustan los arroces, que probéis a hacer esta receta porque es facilísima y está buenísima. Ahora que ya tengo la comida hecha, me voy a centrar en la última área que me queda por limpiar hoy. Hoy me quería centrar solo en la zona cocina, salón y el recibidor, porque son las que más tiempo requieren. Bueno, al tener que limpiar las ventanas y las persianas, yo siempre digo que es mejor dedicarles el tiempo necesario y hacerlo con calma que intentar abarcar con todo a la vez. Algo que yo siempre intento es organizar la limpieza por áreas y sobre todo por prioridades. Esto me ayuda a ser muchísimo más eficiente y bueno, pues a no sentirme tan abrumada. Esto me ayuda a dejar cada espacio en perfecto estado y a disfrutar de un hogar limpio y ordenado al final del día. Y ya he terminado con todo por fin, después de un día de limpieza y organización. La verdad es que el hogar se siente más fresco y acogedor y listo para disfrutarlo. Así que ya hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a poner unas imágenes de cómo ha quedado todo. Quiero daros las gracias por ver este vídeo hasta el final. Ya sabéis que me encanta compartir estas rutinas con vosotros y espero de verdad de corazón que os sirvan para organizar vuestra propia casa después de las vacaciones. Que ya sabéis que os adoro, que os quiero un montón. Que bueno, pues eso, que espero que os haya gustado o por lo menos eso, que os haya entretenido y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.